Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Cuando asume Sergio Tomás Massa, una de las cuestiones que anuncia es que va a implementar una política de reordenamiento de los planes sociales, que esta política de reordenamiento va a llevar adelante durante los próximos 12 meses. Pero además dice que esto tiene 3 ejes centrales. El primero, en teoría, la vuelta al mercado laboral de las personas que tienen la necesidad de tener un plan social. Fortalecimiento de las cooperativas y la protección en caso de situaciones de vulnerabilidad. Esto como enunciado puede sonar muy bueno, digamos, ¿quién no puede estar de acuerdo con esto? Pero cuando entramos a ver los detalles comienzan a aparecer algunos problemas, sobre todo en Jujuy. ¿Por qué? Porque Massa dice que esta auditoría la van a llevar adelante las universidades. Si uno dice la va a llevar adelante la Universidad Nacional de Tucumán, que es una universidad absolutamente democrática, podríamos estar de acuerdo. Córdoba, Buenos Aires. Pero el problema está acá en Jujuy, porque la Universidad Nacional de Jujuy está en manos de Rodolfo Tequi. Y no nos olvidemos que en esta Universidad de Tequi, cuando Tequi iba a su reelección, había una sola lista. Así de democrática era la Universidad Nacional de Jujuy. Tequi es Rivarola y Morales es Rivarola. Morales hace un tiempo largo que quiere quedarse él con la propiedad de todos los planes sociales de la provincia de Jujuy. Recordemos que ya Morales tiene 120.000 planes, aproximadamente 80.000 potenciar trabajo, más los 40.000 planes provinciales. Eso los maneja él a gusto y paladar. Cuando Morales habla de las organizaciones sociales los obligan a las personas a ir a la marcha, perdón, ¿y quién los obliga a las personas a quedarse sentadas debajo de un cartel en época electoral? ¿O quién obliga a las personas a llevar un listado con nombre, apellido, documento, domicilio y celular de 30 personas que voten a Morales? Porque si no llevan esa lista también se quedan afuera. Eso le preguntaron puntualmente al fiscal Funes cuando hizo esta rara conferencia de prensa. Y obviamente Funes se quedó sin ningún tipo de respuesta. Dijo, bueno, a mí nadie me denunció esto. Bueno, y el otro tampoco, nadie se lo denunció. Absolutamente nadie tampoco. Pero ahí tenemos la doble vara, ¿no?, del Estado. Al gobierno que obliga a las personas a hacer cosas que no se deben, no se lo investiga. Pero a las organizaciones sociales las allanan por las dudas, porque en realidad eso es lo que dijo Funes, que por las dudas las allanaban. ¿Qué delito busca? Y no sabe todavía qué fueron a buscar a cada una de las casas de las personas que allanaron, tampoco sabe. O sea, allanaron por las dudas, a punto tal que hasta el día de hoy no hay ninguna causa abierta contra ninguna persona en particular. Eso sí, Funes habló de posibles atentados. Raro, ¿no? Pero volvemos al tema de los planes. El otro día conversábamos con Iñaki Aldazoro en Radio 2 y yo le decía que esta era la tormenta perfecta, ¿no? Porque a las embestidas de Morales con allanamientos y demás, ahora le daban a Tequi la posibilidad de auditar los planes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Se las vamos a quitar a todas las organizaciones y todos van a pasar a depender de Gerardo Morales. Casi contrario, pierden el plan. De esto vamos a hablar hoy porque lo hemos invitado a Iñaki Aldazoro. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Iñaki, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y para que nos permita desenvolver, digamos, nuestra posición política sobre la tormenta perfecta, le decía yo. Sí, hay una intención de armar esta tormenta perfecta para las personas que reciben el plan. Sí, sí, acá hay una intención de parte del gobierno de armar esta tormenta perfecta que va a chocar necesariamente con la realidad, que era lo que charlábamos el otro día, porque acá el gobierno, por un lado, pretende
el control, el dominio, la administración de la totalidad de los recursos de gastos sociales. O sea, es un intento del gobierno de reconstituir la autoridad del Estado y el control y el manejo de todos los recursos, que va a chocar necesariamente con la propia realidad que vivimos en la provincia y que vivimos a nivel nacional de la crisis, el aumento de la pobreza, la desocupación, y un problema que nadie hace eje, que es el problema de que acá no hay una verdadera reactivación económica que permita la generación de trabajo genuino. Jujuy no, ese relato del cambio de la matriz productiva, ¿no se vio en los sectores más vulnerables, en los que están demandando un buen empleo? Si usted se fija en los indicadores que da la DIPEC, los indicadores que dan cualquier otro centro que analice, Jujuy no escapa a la media nacional de un cuadro de desocupación muy grande, de un cuadro de subocupación muy grande. Recordemos que para las estadísticas la persona que cobra un plan social es una persona que está trabajando, o sea, no entran dentro del análisis, lo cual es una manipulación burda de los indicadores, y aún así en Jujuy hay 2 veces más trabajadores que están en la llamada economía popular, con los límites que la economía popular tiene, hay 2 veces más que trabajo privado. Lo que demuestra que no habrá cambiado la matriz productiva, pero eso no ha significado un aumento o un desarrollo de trabajo genuino. ¿Y a quién benefició el cambio ha permitido grandes negocios de grandes empresarios, pero no ha generado creación de trabajo genuino. ¿De grandes empresarios o de grandes políticos? De grandes empresarios devenidos en políticos. Ahí está. O de grandes políticos devenidos en empresarios, como más le guste. Pero acá hay un problema que yo lo quiero destacar, que usted lo destacó en la introducción. El gobierno ya ha armado algo que se quiere armar a nivel nacional, ya lo ha armado, lo ha implementado en la provincia, que es la instrumentación de compañeros desocupados que cobran un plan social para hacer una contraprestación. Y aún así los indicadores de pobreza y de miseria no han cambiado, porque lo que no se genera es trabajo genuino. ¿Cuánto recibe una persona que tiene un potencial trabajo? Formalmente lo que recibe es la mitad del salario mínimo vital y móvil, que hoy, si no me equivoco, porque en esta fecha se cobraba el nuevo cobro, está alrededor de 22.000 pesos. Entonces la pretensión de que una persona realice una contraprestación laboral por 20.000 pesos, que es una asistencia social que paga el Estado Nacional, al gobierno le puede resultar muy beneficioso porque tiene mano de obra práctica, formalmente gratuita porque la paga el Estado Nacional, y una mano de obra completamente precarizada, que no sirve para... vulnerable. Vulnerable porque vulneran todos los derechos. O sea, son trabajadores sin derechos obreros. Es un trabajador que no se puede sindicalizar, es un trabajador que no puede pedir una paritaria porque cobra un plan social, es un trabajador que no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, no tiene RT, y es un trabajador que no tiene a quién reclamarle porque depende de una subsecretaría del propio gobierno. ¿A quién va a reclamar malos tratos? A nadie. Y hay un montón de compañeros que trabajan por este plan social, haciendo una contraprestación, estando 4, 5 o más horas. A ver, el otro día cuando conversamos en la radio yo le decía, a Morales le encanta el esquema del vasallaje, ¿sí? Para él el vasallaje es el esquema ideal. El problema es que después del vasallaje hay un paso más, que es la servidumbre. Y a mí me parece que estamos llegando a este esquema de servidumbre. Bueno, hay un intento de utilización de una mano de obra prácticamente regalada, flexibilizada, precarizada, que va a chocar necesariamente con estas condiciones de vida. Porque acá, como usted ve y como he demostrado, hay necesidad de la creación de puestos de trabajo. Lo que no hay es quién paga salarios, no hay una... hay trabajo, pero no hay empleo. Exactamente. No hay derechos laborales, no hay salario. Entonces, lo que se quiere imponer en la provincia, o se quiere profundizar en la provincia, es este esquema donde trabajadores por un plan social hagan un trabajo vinculado a la construcción, vinculado a un trabajo de características, lo que podría ser un municipal, un estatal, atención al público. Con las mismas obligaciones que tiene un trabajador registrado. Un trabajador registrado.
Y esto lo queremos denunciar y tiene que ser un llamado de atención también para los trabajadores en blanco, porque este es el ariete para desconocer a partir de ahora todos los derechos. Si el gobierno tiene un trabajador que cobra un plan social para desmalezar plazas y cunetas, cordón cuneta en los barrios, un municipal que hace la misma tarea y reclama mejoras salariales, el gobierno le va a decir, te dejo de lado y voy a poner una persona, un precarizado de estas características, para hacer un trabajo en la absoluta precarización, en la indefensión y en la incapacidad ni siquiera de tener un salario. Entonces, como usted ve, hay necesidades, hay posibilidad de generación de trabajo genuino, lo que no hay es una política que arranque trabajo genuino con todos los derechos. Morales inventó el precarizado permanente. Morales además inventó el precarizado permanente sobre la base de que automáticamente renueva los contratos, entre comillas, de, los planes, de empleados municipales que cobran una miseria sistemáticamente, los ha institucionalizado. Desde ya eso es mejor que vivir en la incertidumbre de si te van a llamar el año que viene o no. Pero queremos destacar que acá hay una institucionalización de la precarización laboral. Otro tanto con los capacitadores. Los capacitadores que antes dependían del área de educación y que tenían una función de ayudar en el área educativa, con talleres, con ayuda para recuperar materias, con talleres de música, de danza, todo eso, ahora han pasado también a depender de esta subsecretaría. Ya no dependen más de educación, son trabajadores que tampoco tienen paritarias, que tampoco tienen reconocimientos de derechos laborales y que ahora los mandan a hacer cualquier tarea, no tareas vinculadas a educación. Claro, a ver, me equivoco mucho si digo que en realidad lo que está formando Morales es un ejército para las campañas de mano de obra política electoral. Bueno, desde ya esa puede ser su intención. En términos generales lo que se está generando es un achatamiento para abajo de todas las condiciones de vida, las condiciones laborales, de los salarios, porque todo esto tira para abajo el salario. El salario de un trabajador estatal o municipal que desde ya es muy magro, muy miserable, con esta competencia desleal que quiere armar el propio gobierno, la presión va a ser para tirarlo más hacia abajo todavía. Las cooperativas de la construcción, un trabajador de una cooperativa de construcción que cobra un plan social, gana una fracción de lo que es un trabajo de convenio de la construcción. Morales ayer en Buenos Aires hablaba de la dignidad del trabajo, de la necesidad que las personas trabajen de manera decente, hablaba del rol de la educación. O sea, en Buenos Aires se autopercibe de una manera y en Jujuy es otra cosa absolutamente distinta. Bueno, muy probablemente se utilice para hacer campaña, pero en primer lugar queremos destacar que acá todo el mundo labura, o todo el mundo trabaja, perdón dicho, porque acá nadie sobrevive con un plan social de 20.000, 21.000, 22.000 pesos por mes. Lo que acá hay es una pretensión de institucionalizar ese tipo de trabajo ultra precarizado y sin salario. O sea, con un subsidio social que cuente como parte de salario, y eso ya existe hoy. Las personas que ayudan a sacar números en los bancos, las personas que ayudan a hacer determinados trámites, las personas que hacen mantenimiento en los barrios, las personas que hacen mantenimiento en las plazas y en otras tareas más, son personas que hacen un trabajo, que cumplen un horario, que tienen que firmar planillas, que tiene que cumplir con todo lo que tiene que cumplir un trabajador y cobra un plan social. Ni siquiera lo paga la provincia, lo paga el Estado Nacional. Y ahora hay una pretensión de atacar a las organizaciones sociales para hacerse del conjunto de los recursos sociales para profundizar esta orientación. Pero el Estado, el gobierno, perdón, no hace el trabajo que hacen las organizaciones sociales. No, desde ya que no. Mire, le doy un ejemplo. El gobierno ha reclamado que no puede comprar mercadería para asistir a los comedores porque los recursos nacionales van en una proporción mayor a las organizaciones sociales. Pero acá la legislatura votó la ley Jujuy Asiste Reactiva,
que dispone un fondo que nadie lo puede controlar, porque no rinde cuentas a nadie. ¿Usted se acuerda de cuánto era? Se actualiza, ahora no me acuerdo estrictamente cuánto era el monto, pero estamos hablando de una cantidad muy importante, se actualiza por año, se actualiza por la inflación, donde la mitad de esos fondos eran para comprar alimentos para abastecer a los comedores populares, los comedores barriales y los comedores escolares. Y la otra mitad era para pequeña obra pública que se pueda hacer en los barrios y asentamientos para mejorar las condiciones de vida. Desde ya, de esos recursos nadie rinde cuenta. Los merenderos, los comedores en la provincia que no responden políticamente al gobierno, no son reconocidos por parte del gobierno. Y después están los proveedores de los comedores que también están reclamando que les paguen. Ahora, Iñaki, usted tuvo 4 años en la Cámara de Diputados, sí, ¿no? ¿Por qué en cada acto de gobierno de Gerardo Morales está ese tufillo, ese halo de corrupción? Bueno, te diría que porque es inherentemente al poder político de los partidos tradicionales que existe ese tufillo de corrupción. Me pareció muy interesante, el otro día sacó una solicitada sobre el problema del Estado paralelo, sí, digamos, haciendo alusión a lo que fue en algún momento la organización Tupac Amaru, pero hay que actualizarse, porque hoy ese Estado paralelo en un porcentaje muy significativo ha sido absorbido por el propio gobierno, con gente que todavía debe rendir cuentas que está hoy en el propio gobierno. Bueno, Bejarano y Cayo ahora se autoperciben radicales. Exactamente. Y todo eso ha sido absorbido con todas esas irregularidades al propio gobierno, y el gobierno no va a rendir cuenta sobre los manejos que tiene todo un sector de ese famoso Estado paralelo que él ha decidido absorber. Le doy unos números que son, a mí me parece brutales, que demuestran la situación de Jujuy. 22,9 personas de cada 100 en Jujuy tienen un plan social. El 25% de la población económicamente activa está bajo planes sociales. Son brutales estos números. Son números brutales, demuestran que el cambio de la matriz productiva ha fracasado, demuestra que acá ha habido un privilegio para grandes negocios que han beneficiado finalmente por la transferencia de los recursos a grandes bancos y grandes financieras. Finalmente, el parque solar y otras medidas, creo que bueno, la única que está funcionando y construida al 100% es el parque solar, ha significado una transferencia de recursos fenomenales. A mí me llegó 40% más la factura de luz. Fenomenales para las grandes financieras. Y eso ni siquiera ha beneficiado, como usted bien decía, ni siquiera ha beneficiado parcialmente a la población de Jujuy al tener una tarifa diferenciada porque somos generadores de energía. Entonces acá vamos a tener un cuadro muy complicado porque van a venir aumentos en las tarifas, hay aumento en el transporte, aumento en los alimentos, aumento en el combustible, aumento en el costo de vida, que va a traducirse en la pérdida del poder adquisitivo. Y los salarios siguen planchados, las jubilaciones siguen planchadas, los planes sociales para la gente que lo necesita, porque el problema que usted dice que el 25% de la población económicamente activa cobra un plan social, significa que no hay oferta laboral que los pueda absorber con todo lo que estipula lo que es un trabajo, una contraprestación establecida bajo determinados términos, con un ingreso determinado, con un blanqueo, con un reconocimiento, con aportes patronales como corresponde. Claro, pero esto también demuestra que no solamente afecta a la persona que necesita un trabajo, sino también a los potenciales empleadores. Hoy por hoy no se abre ni un parripollo en Jujuy. Nada. Sí, sí, sí. Y no estoy hablando de megas empresas, estoy hablando de micropymes familiares. No se abren. Bueno, hay un cuadro de agotamiento y de insolvencia del Estado que lleva a un descalabro más general. El crédito, hoy no existe el crédito para alguien que quiera invertir y poner alguna micropyme, como usted decía, y desde ya, para el mundo del trabajo, el cuadro se hace mucho más complicado.
Cuando recién comienza Morales su gestión, a los pocos meses, cuando demuestra las uñas, en Radio 2 comentábamos con mis compañeros de trabajo que la única manera de que el modelo de Gerardo Morales cierre es con los palos de la policía. No había otra manera que cierre. ¿Esto ustedes lo están percibiendo? Bueno, usted algo dijo. Acá ha habido una decisión política bajo la forma de una persecución judicial, persecución política, persecución policial, si lo quiere poner en los términos que quiera, sobre las organizaciones sociales para generar también una justificación de quitarle el control y el manejo de los recursos a las organizaciones y que pasen a depender del Estado. Desde ya no ha habido ninguna denuncia. El fiscal ha actuado y consta en el propio expediente que el fiscal actuó mandando a una sección de la policía, delitos complejos, a infiltrar a todas las organizaciones sociales, a identificar a todos los dirigentes, lo cual es gravísimo porque... En el 83 Alfonsín ordenó terminar con esas prácticas. Lo cual es muy peligroso porque significa que aquel que se moviliza contra el gobierno para reclamar algo es fichado. Por lo menos fichado. Y eso consta en el propio expediente que elevó el propio fiscal, no estoy inventando nada, no hay ninguna denuncia, sino que hay una decisión política de avanzar sobre la base de generar un hecho político para justificar el manejo de los recursos. Usted también dijo, la universidad ahora va a auditar los planes sociales. La de Tequi. Desde ya, el gobierno habrá dicho, bueno, la universidad es un lugar independiente, un tercero, imparcial, pero nosotros creemos que la universidad tiene que estar para otra cosa, no para auditar los planes sociales. Además, entendemos que la universidad tiene que estar para el desarrollo científico, para el desarrollo humano, para generar un espíritu crítico, generar nuevas tecnologías que permitan un desarrollo económico, y no para auditar los planes sociales, y no nos queda claro si también van a auditar los planes sociales del Estado o no van a auditar los planes sociales del Estado. Acá en Jujuy esos no se tocan. Entonces, como usted ve, ya arrancamos muy mal. Nosotros defendemos la autoorganización de las organizaciones sociales. Si nos quieren venir a exigir nuestro trabajo, está nuestro trabajo que hacemos, lo pueden venir a chequear. Voy a contar una infidencia, pero lo voy a contar para que sea público. Nos han venido a controlar el funcionamiento del comedor que tenemos, que está bien, que corresponde. Desde ya los reclamos han sido que la comida es insuficiente para la cantidad de gente que va y que lo necesita, que habría que proveer digamos, más elementos para la cocina, pero lo más gracioso es que la persona que mandan a controlar es una persona que cobra un plan social. O sea, es una empleada del gobierno. Hay una utilización política del Estado de compañeros desocupados que cobran un plan social para mandar a controlar a otras organizaciones sociales y otros compañeros que cobran un plan social. Desde ya, la compañera no tiene ninguna responsabilidad de nada. Pero es surrealista que la misma persona que manda el gobierno diga, muchachos, falta la comida. Y falta la comida porque el gobierno no manda. Y falta la comida porque el gobierno no manda, y hay una decisión y hay una responsabilidad política de que utilizan a compañeros desocupados que cobran un plan social para ir a controlar a otros compañeros. Es por eso que nosotros destacamos que acá hay un cuadro de crisis del Estado y que se tiene que vincular mucho el trabajo de las organizaciones sociales, los trabajadores desocupados, con los trabajadores ocupados, porque ese trabajo que realiza la compañera debería ser un trabajo reconocido por el Estado, que forme parte de la Secretaría de Desarrollo Social, que forme parte de la entidad, digamos, que esté a cargo del control, pero se tiene que crear un puesto de trabajo genuino porque hace falta. Le planteo este escenario, Iñaki. Mañana viene otra persona, independientemente si tiene plan, empieza a controlar. Y dicen, miren, estas 5 personas no están haciendo nada a criterio de ellos, nada más. Le vamos a retirar el plan. ¿Qué pasa? Bueno, desde ya es una espada de Damocles que pone el gobierno nacional en dirigentes y en gobiernos provinciales para utilizar a su propia
Bueno, bajo su propio criterio, como usted decía, hay que ver qué organismo tenemos nosotros para defender y reclamar en caso de que eso pase, porque no creemos que pueda venir alguien a decir, este y esta persona no realiza ninguna tarea, hay que quitarle lo único que tiene. Es que para eso lo hacen. Y bajo un cuadro donde no hay trabajo genuino, donde no hay condiciones de vida digna, donde aumenta la pobreza, la desocupación y la miseria, donde la inflación vuelca cada vez a más personas bajo la línea de la pobreza, es una medida peligrosa que puede echar leña al fuego en un cuadro de crisis social y donde no hay ninguna perspectiva de salida para la mayoría de los trabajadores. Es por eso que nosotros planteamos este problema de vincular mucho estos reclamos de los trabajadores desocupados con los trabajadores ocupados, porque como usted ve, hoy un trabajador desocupado que cobra un plan social ocupa un lugar de un trabajador ocupado. Claro. No se convierte en un trabajador ocupado, sino que ocupa ese lugar, ocupa esa función, pero sigue cobrando un plan social. Entonces nosotros somos partidarios de que hay que vincular la lucha de los trabajadores estatales, municipales, docentes, con los desocupados, la solidaridad entre unos y otros, bajo la perspectiva de un Congreso de Trabajadores Ocupados y Desocupados provincial, bajo la perspectiva de un Congreso obrero, que discuta realmente cuáles son las necesidades de la población. Si hay que hacer obra pública, porque el gobierno, una de las cosas que le reclamó al gobierno nacional es obra pública, va a venir plata para obra pública, que se armen bolsas de trabajo en las organizaciones sociales o en los barrios con los oficios de los compañeros y los tomen con salario de convenio. Supuestamente van a potenciar las cooperativas. Hay que ver qué significa potenciar las cooperativas. Porque como yo le decía, una cooperativa de construcción es un estadio superior a cobrar un plan social, pero es un estadio inferior a un salario de convenio de la construcción. Un salario de convenio de la construcción, un ayudante de primera, cobra mucho más que una cooperativa de construcción potenciada. Claro. Entonces se sigue utilizando mano de obra precarizada y un compañero que cobra un plan social y que está en una cooperativa no tiene los derechos laborales que yo le decía, no tiene aporte jubilatorio, no tiene obra social, trabajan en negro, no tienen RT. O sea, absolutamente irregular. Y no tienen a quién reclamarle porque van a depender de un Estado que es el que los manda bajo esas condiciones a realizar esas tareas. Las organizaciones, en el caso de la suya, ¿sienten temor o más cuidado a la hora de protestar luego de estos allanamientos? Bueno, particularmente estos allanamientos han reforzado o reavivado un debate en las organizaciones sociales sobre la necesidad de movilizar más fuerte para defender a los jujeños, a los trabajadores ocupados, a los trabajadores desocupados frente a estos atropellos. Es por eso que el otro día realizamos una movilización multitudinaria, que ahora vamos a repetir, digamos, porque acá ha habido un salto cualitativo en las denuncias que también lo queremos denunciar. Acá el fiscal ha mandado infiltrar a personal policial a las organizaciones sociales para demostrar que las organizaciones sociales extorsionaban a las personas que cobran, y ahora ha salido a decir que hay elementos de un eventual atentado, y lo digo porque ya ha salido públicamente en varios medios, si no, no lo hubiera dicho, lo cual es gravísimo, en primer lugar porque no es la función de un fiscal ventilar pruebas que todavía no hay en la propia causa, y en segundo lugar porque ya está poniendo otros potenciales delitos en la mesa, lo cual significa que acá vamos a una espiral donde el gobierno va a inventar o va a tirar denuncias sobre la mesa sistemáticamente contra las organizaciones sociales para buscar quebrarlas, y llamamos la atención porque van a empezar por las organizaciones sociales y su idea va a ser continuar contra cualquier movimiento opositor al gobierno. En otras provincias ya hay detenciones de dirigentes sindicales por reclamos sindicales, por movilizaciones sindicales que reclaman en este cuadro paritarias, mejores condiciones salariales. Entonces esto tiene que llamar la atención a todo, digamos, el cuerpo vivo de la sociedad jujeña,
ya sean sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, organizaciones sociales, que se tiene que poner un freno a las decisiones políticas que ha tomado el gobierno de avanzar sobre las organizaciones sociales para manejar los recursos que vienen a la provincia o que vienen a las organizaciones sociales por vía de los recursos de la nación, del Estado Nacional, exactamente. Iñaki, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted por habernos dado este espacio para poder fijar nuestra posición. No, por favor. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde hacemos otra sobremesa y ahora quédese que ya viene Palpana Hoy.